Buenos días, queridas. Vamos a empezar con nuestro capítulo 8 de este libro, Este dolor no es mío, y se llama La frase nuclear. Esa misma cueva en la que te da miedo entrar resulta ser el origen de lo que estás buscando. Joseph Campbell. Si padeces un miedo, una fobia, ataques de pánico, pensamientos obsesivos, ya sabes demasiado bien lo que significa estar preso en la cárcel de tu propia vida interior. Las penalidades que sufres dentro de ti mismo, la preocupación constante, las emociones abrumadoras, las sensaciones corporales desmoralizadoras, pueden parecerte una condena a cadena perpetua, a pesar de que no hayas pasado por ningún juicio ni recibido una condena. El miedo y la ansiedad reducen tu mundo y agotan tu vitalidad, limitarán tus días y la vida que tienes por delante. Vivir de esta manera puede ser agotador. Encontrar una salida es más sencillo de lo que crees. Solo tienes que cumplir condena con una sentencia distinta de la que crea el peor de tus miedos. Esta sentencia es una frase que te acompaña probablemente desde que eras un niño pequeño. Ya la digas en voz alta o te la repitas en silencio, esta frase ahonda tu desesperación, pero al mismo tiempo te puede servir de guía para franquear las puertas de tu prisión y salir a un mundo nuevo de comprensión y resolución. Llamamos a esta frase tu frase nuclear. Si el mapa del lenguaje nuclear es una herramienta para encontrar un tesoro escondido, la frase nuclear es el diamante que encontrarás cuando llegues ahí. Encontrar tu frase nuclear. Antes de que sigamos adelante, responde por escrito la pregunta siguiente. ¿Cuál es el peor de tus miedos? La peor cosa que podría suceder. Probablemente se trate de un miedo o de un sentimiento que has tenido durante toda la vida. Hasta puedes tener la impresión de que naciste con él. Vamos a reformular la pregunta de un modo un poco distinto. Si tu vida se hundiera, si las cosas fueran terriblemente mal, ¿cuál es tu miedo peor? ¿Qué es lo peor que podría pasarte? Escribe tu respuesta. Ejercicio 6. Identificar tu frase nuclear. Mi peor miedo, lo peor que me podría pasar es... Lo que acabas de descubrir es tu frase nuclear. Escríbela antes de seguir leyendo. Escriban eso, chicas. Mi peor miedo o lo peor que me podría pasar es... Bueno, puede que tu frase nuclear esté en primera persona, que su sujeto seas tú mismo. ¿Qué tal? No, que yo lo pierda todo. Puede que esté en tercera persona y que el sujeto sean otras personas, que ellos me destruyan. Es posible que tu frase nuclear empiece con mi o mis, que mis hijos, mi familia, mi mujer me abandone. La frase nuclear también puede empezar con otras palabras. Ahora vamos a profundizar más y respondamos a la misma pregunta. Esta vez no corrijas ni enmiendes lo que escribas. Sigue escribiendo hasta que hayas dicho todo lo que quieres. La respuesta a tu pregunta pone en marcha un proceso de descubrimiento en el que irás profundizando a lo largo de las páginas siguientes. Les voy a leer los ejercicios, ¿vale? Y ya ustedes los hacen cuando tengan tiempo y ganas. Ejercicio escrito número 7. Ampliar tu frase nuclear. Lo peor que me podría pasar es que yo, que ellos, alguien, que yo podría, que mis hijos, mi familia, mi pareja podrían. Ahora mira lo que has escrito. Si crees que ya lo has escrito todo, hazte una pregunta más. ¿Y si pasara eso, qué? ¿Qué sería lo peor de todo ello? Por ejemplo, si has escrito la frase que yo podría morirme, llévala un poco más allá. Y si pasara eso, ¿qué sería lo peor de todo ello? Que mi familia se quedara sin mí. Desciende un nivel más. ¿Qué sería lo peor de esto? Que se olvidarían de mí. ¿Notas cómo la frase que se olvidarían de mí tiene un poco más de sustancia que las dos anteriores? Dedica un rato más a concretar y a profundizar la resonancia emocional de tu frase nuclear. Anótenlas, porque se las van a ir quedando para que las hagan. Ejercicio escrito número 8. Profundizar tu frase nuclear.
El peor de mis miedos es, vamos a mirar una vez más las palabras que has escrito. Lo más probable es que tu frase nuclear contenga 3 o 4 palabras o puede que hasta 5 o 6, como ya hemos dicho. Suele ser de una frase en primera o en tercera persona que empieza o puede empezar con yo o ellos, pero también puede empezar con otras palabras. En muchos casos se trata de una frase en presente o en futuro, como si fuera algo que sucede ahora mismo o que está a punto de suceder. Siente tus palabras dentro de ti como si tuvieran vida. Cuando las pronuncias en voz alta resuenan en tu cuerpo. Cuando la frase nuclear ha dado en blanco, resuena más bien con un tin, como un tin en un cristal que como un boom en una madera. Las frases nucleares suenan como las siguientes. Prescindimos desde aquí del qué inicial. Frases, estoy solo, me rechazan, me dejan, les fallaré, lo perderé todo, me vendré abajo, todo es culpa mía, me abandonarán, me traicionarán, me humillarán, me volveré loco, haré daño a mi hijo, perderé a mi familia, perderé el control, haré alguna cosa terrible, haré daño a alguien, no mereceré vivir, me odiarán, me mataré, me encerrarán, me ingresarán, esto no acabará nunca. Afinar tu frase nuclear. Te falta un paso más. Si has escrito una frase como estoy solo, deberás ajustar el dial en ambas direcciones para asegurarte de que tu frase nuclear está sintonizada de tal manera que resuene al máximo. Por ejemplo, si tu frase es estoy solo, ¿no sería más exacto me dejan? O si es me dejan, ¿no sería más bien me rechazan o me abandonan? Del mismo modo que el óptico te comprueba la vista y va afinando cada vez más la graduación de las gafas, tú irás probando para asegurarte de que las palabras concuerdan exactamente con el sentimiento que llevas dentro. Sigue haciendo pruebas. Tu frase nuclear es más bien ellos me abandonan o yo me quedo abandonado. Tu cuerpo sabrá cuáles son las mejores palabras y lo percibirás en las vibraciones que surgirán dentro de ti. Las palabras de tu frase nuclear producen una reacción física que en muchos casos es una sensación de ansiedad o de hundimiento que se produce cuando se pronuncian las palabras juntas. Apaguen micrófono. Alguien entró y tiene micrófono abierto. Otras vías para encontrar tu frase nuclear. Si has intentado escribir tu frase nuclear pero no se te ha ocurrido nada, responde a la pregunta siguiente. ¿Qué es lo peor que podría pasarle a una persona? A otra persona, no a ti. Puede que recuerdes alguna noticia de algo terrible que le pasó a alguien que no conocías. O también puede ser que sucediera algo terrible a alguien que sí conocías. ¿Qué pasó a esa persona? Escríbelo. Lo que recuerdas tiene importancia. Hasta puede que diga algo de ti. En muchas ocasiones, en la tragedia de la otra persona se refleja alguna faceta de nuestros peores miedos. Entre los miles de imágenes dolorosas que nos rodean, tienden a resonar en nuestro interior las que tocan una nota que nos suena y que nos resulta familiar, y nunca mejor dicho, familiar de nuestra familia. Podríamos considerar que es una vía secundaria para acceder a la psique de nuestra familia. De entre todas las cosas terribles que suceden a la gente, lo más probable es que la que nos parezca más terrible estará relacionada con algún hecho traumático de nuestra historia familiar. O también nos puede recordar un trauma que hemos vivido personalmente. Cuando la tragedia de otra persona nos resuena dentro a nosotros, en general esa tragedia tiene algo que nos pertenece a algún nivel, a nosotros en algún nivel. Existe todavía una manera más de encontrar tu frase nuclear. Piensa en una escena de un libro, de una película o de una obra de teatro que te haya afectado profundamente. ¿Qué parte de esa escena es la que más te afecta? Por ejemplo, si un relato que habla de niños solos, sin su madre, te resuena dentro, ¿cuál es la parte de este relato que te emociona más? ¿El que una madre haya dejado a sus hijos o que los niños se hayan quedado solos y no tengan a nadie que los cuide? Aunque esta historia familiar resuene a dos personas, a una le puede afectar más la idea de que la madre ha dejado a sus hijos, mientras que a otra le puede afectar más la imagen de que unos niños que no tienen a nadie que los cuide.
Si estudiamos el sistema familiar de la primera persona, el de la persona que no soporta la idea de que una madre abandona a sus hijos, podemos descubrir que un miembro de la familia de esa persona, quizás su madre o abuela o incluso la persona misma, dejó a sus hijos o entregó a un hijo en adopción. ¿Se acuerdan que les he dicho que yo detesto el maltrato infantil y que es algo que me pone los pelos de punta, me pone de malas, me afecta? ¿Ok? Por eso creé todo el movimiento Fénix para en realidad ayudar de alguna manera a los niños a través de que sus mamás, las mujeres, estén más sanas, ¿no? Y con esto pues sean mejores mamás. Bueno, pues ya apareció. ¿Por qué me importa tanto eso? A mí no me maltrataron, ni me pegaron, ni nada. Pues no, pero aquí está la respuesta, ¿no? Alguien en mi clan, o sea, dejó a sus hijos o entregó a un hijo en adopción. Ya saben ustedes la historia, ¿verdad? Bueno, en el sistema familiar de la primera persona puede resonar un sentimiento de culpa no reconocido, mientras que el sistema familiar de la segunda persona está impregnado del dolor profundo de un niño que ha sido abandonado. Las imágenes de libros, películas y obras de teatro que portan una carga emocional para nosotros pueden ser como tormentas que agitan y hacen caer los frutos delicados que están ocultos en los recovecos de nuestro árbol genealógico. Con este mismo ejemplo que dice las imágenes de libros, películas y obras, con este ejemplo que les digo que me pasa a mí, cuando me convertí en mamá, me hacía llorar El Rey León, me hacía llorar Tarzán, cuando la mamá le canta a Tarzán, la mamá gorila, cosas que antes no me afectaban, me empezaron a afectar. Entonces, también esto que tiene, dice el autor, es cierto, imágenes de libros, películas, ¿qué es lo que te hacen sentir, vale? Cuando nuestra historia familiar sale en los periódicos, Pam temía desde siempre que ella recordara que invadieran su casa unos desconocidos violentos y le hicieran daño. Hasta hacía poco tiempo aquel miedo le había rondado en un segundo plano, como el run run de una máquina lejana. Pero un día leyó en un periódico la noticia de que en la ciudad de que vivía ella, una banda de jóvenes había matado a golpes a un chico de origen somalí. Aquel miedo que había estado vibrando en baja potencia subió de intensidad y desencadenó un torrente de pánico en el cuerpo de Pam. A esta le parecía que estaba a punto de reventar y decía que tenía la sensación de estar flotando fuera de su cuerpo. No era más que un niño, decía Pam, era inocente. Tuvo la mala suerte de estar en un mal lugar y mal momento. Le quitaron la vida, la dignidad, le hicieron sufrir. Pero aunque Pam no era consciente de ello, al decir esto también estaba hablando del hermano mayor de su madre, llamado Walter, que había muerto a los 11 años de edad. Pam solo había oído contar la historia de Walter una vez cuando era pequeña. La familia no solía hablar de ello. Sospechaba que habían sufrido una muerte violenta, aunque no se habían llegado a demostrar. Unos chicos del barrio que solían meterse con Walter lo habían hecho salir de su casa con engaños y había aparecido muerto en el pozo de una mina abandonada. Se había caído por el pozo o lo habían arrojado a él para dejarlo morir allí. Se tardó varios días en encontrar el cadáver. Los chicos debían de haber huido asustados. Walter había estado en mal lugar y en mal momento. El lenguaje nuclear fruto de la guerra. Cuando los miembros de una familia han sufrido o han perecido en una guerra o han cometido actos de violencia en ella, nosotros podemos heredar un verdadero campo de minas virtual de traumas. Si no establecemos conscientemente la relación para llegar a comprender que estamos reviviendo experiencias de otras décadas, podemos convertirnos en herederos de diversos miedos, a que nos rapten, a que nos expulsen de nuestro hogar, a que nos maten, etcétera, como si esos sentimientos fueran nuestros. Prak era un niño de origen camboyano de 8 años revoltoso que no había conocido nunca a su abuelo, al que habían asesinado los Yemeres rojos. Estos habían acusado al abuelo de ser espía de la CIA y lo habían matado con una guadana, que es una herramienta agrícola larga y afilada. Prak solía hacerse heridas en la cabeza y sus padres, llamados Reed y Sita, eran supervivientes de la generación de los campos de la muerte de Camboya. Buscaron ayuda para él.
Reed y Sita eran unas personas muy corteses y de habla mesurada y parecía que estaban encorvadas bajo la carga que los unía a los dos. Me explicaron en su inglés chapurreado que habían salido de Camboya siendo adolescentes casi una década después del final de las matanzas y se habían trasladado a Los Ángeles donde habían tenido a su único hijo, Prak. Tenía ahora 8 años y había sufrido muchas contusiones en la cabeza. Reed, el padre, me explicó que Prak se arrojaba de cabeza intencionalmente, al parecer contra paredes o postes de metal. Además, Pratt jugaba a diario con una percha con la que golpeaba el suelo o el sofá gritando matar, matar. Ay. Las conductas del niño evocaban un eco siniestro del asesinato de su abuelo paterno. El lenguaje nuclear de Pratt no solo se expresaba verbalmente las palabras matar, matar, sino que también se manifestaba físicamente de dos maneras inquietantes. Al asestar golpes con la percha, Pratt estaba reproduciendo de manera macabra las heridas que infligió a su abuelo, su asesino. Al darse golpes en la cabeza, Pratt reproducía las lesiones que sufrió su abuelo. En muchas familias que han sufrido hechos trágicos o dolorosos, el pasado tiende a quedar enterrado. Los padres creen mejor no hacer sufrir a sus hijos innecesariamente y suelen guardar silencio, a pesar de que sus palabras son la puerta de acceso al pasado. Creen que cuando menos sepa un niño, más aislado y protegido estará. Pratt no sabía nada de los campos de muerte ni del asesinato, y lo peor de todo era que ni siquiera sabía nada de su abuelo paterno. De hecho, le habían dicho que el segundo marido de su abuela era su abuelo, su verdadero abuelo. Por desgracia, guardar silencio acerca del pasado para inmunizar a la generación siguiente no suele surtir efecto. Lo que se oculta a la vista y a la mente rara vez desaparece. Antes bien suele reaparecer en las conductas y en los síntomas de nuestros hijos. No fue fácil explicar estos conceptos a Reed y a Sita. Era como si hubiera un velo cultural, un manto de negación que impidiera hablar para nada del genocidio. Solo miramos hacia adelante, no al pasado, decía Sita. Tenemos suerte de haber sobrevivido y de estar en América, decía Reed. Ambos solo estuvieron dispuestos a dar el paso siguiente cuando les hube explicado que al parecer el pasado estaba cobrando vida de nuevo en los sufrimientos de Pratt. Vuelva a su casa y cuente a Pratt lo del padre de usted, dije a Rick. Explíquele cuánto lo quería y cuánto lo sigue echando de menos. Ponga sobre la cama del niño una foto del padre de usted, de su verdadero abuelo, y dígale que su abuelo lo protege y lo bendice por la noche mientras duerme. Transmítale la imagen de que ahora que el padre de usted lo bendice, Pratt ya no tiene por qué hacerse daño en la cabeza. El último paso fue más difícil. A mí me parecía que Pratt no solo se había identificado con su abuelo, sino también con el asesino que le había asestado el golpe mortal. Expliqué a Sita y a Reed que los que han hecho daño a los miembros de nuestra familia ingresan en nuestro sistema familiar y que podemos identificarnos con ellos cuando han sido censurados en nuestra conciencia. Les expliqué que los hijos de los verdugos y las víctimas y los de las víctimas sufren de manera similar y que debemos albergar sentimientos de buena voluntad hacia todos los afectados, dando un paso más cuando somos capaces de rezar por igual por los que hicieron daño a los miembros de nuestra familia y por aquellos a los que han hecho daño a nuestros familiares mismos. Estamos apoyando a nuestros hijos y a los hijos de ellos. Sita y Reed lo entendieron. Eran budistas practicantes y dijeron que llevarían a Prague a la pagoda, el templo de esta religión, tal como se practica en Camboya, y quemarían incienso por el padre de Reed, así como por su asesino, para que pudieran quedar libres los descendientes de ambas familias. 3 semanas después de la visita de Prague a la pagoda y protegido ya de noche por la foto de su abuelo, el niño entregó a Sita la percha y le dijo: mamá, ya no tengo que jugar con esto. Dolor familiar, silencio familiar. Gretchen, de la que ya hemos hablado en este libro, llevaba consigo los sentimientos de ansiedad de su abuela, única superviviente de una familia que había perecido en Auschwitz. La abuela de Gretchen había sido incapaz de apreciar el don de haber sobrevivido al Holocausto y había ido por la vida como un fantasma, mientras sus hijos y sus nietos tenían que tratarla con mucho tacto para no afligirla más. No se podía hablar con ella, de su familia muerta. Se le ponían los ojos vidriosos y palidecía. Era mejor dejar bien guardados sus recuerdos. La abuela quizás sintiera el deseo inconsciente de morir como el resto de su familia.
2 generaciones después, Gretchen heredó esos sentimientos y cargó con la imagen de querer morir incinerada como la familia de su abuela. Lenguaje nuclear de Gretchen: voy a evaporarme, mi cuerpo se incinerará en cuestión de segundos. Cuando Gretchen hubo reconocido que estaba enredada en el trauma de su abuela, contó por fin con un contexto que le permitía entender los sentimientos que portaba consigo. La invité a que cerrara los ojos y visualizara que la tenían en brazos su abuela y todos los demás miembros judíos de su familia, a los que ella no había llegado a conocer. Cuando Gretchen se representó aquella imagen reconfortante, dijo que sentía paz, sensación que hasta entonces no le había resultado familiar. Comprendió que su deseo de incinerarse había estado relacionado con sus parientes a los que habían incinerado en el sentido literal de la palabra. En aquel momento se le desvaneció el impulso de matarse y dejó de sentir la necesidad de morir. Aunque Gretchen se identificaba con su abuela, es posible que se identificara también con los asesinos que habían matado a la familia de su abuela. Si Gretchen se hubiera quitado la vida, habría producido inconscientemente la agresión de los asesinos. No es raro que se produzcan estas identificaciones con los criminales y es preciso tenerlas en cuenta cuando se observan conductas violentas en miembros de las generaciones posteriores de la familia. Bien, bellas, pues tienen que reconocer su frase nuclear. Ahí tienen los ejercicios. Hasta aquí nos vamos a quedar. Mañana seguimos con la segunda parte de este capítulo. Recuerden, ejercicio número 6. Identificar tu frase nuclear. Tienen que poner mi peor miedo o lo peor que me podría pasar es, ya saben, que yo lo pierda todo, que ellos me destruyan, que mis hijos, mi familia, mi mujer me abandone. ¿Ok? Pueden empezar así las frases. El ejercicio número 7, ampliar tu frase nuclear, nos da otros ejemplos. Lo peor que me podría pasar es que yo, que ellos, alguien, que yo podría, que mis hijos, familia, mi pareja podrían. Hay que ver lo que escribieron y hacerse preguntas más profundas. Y si eso pasara, ¿qué? ¿Qué sería lo peor de todo ello? Por ejemplo, si has escrito la frase que yo podría morirme, llévalo un poco más allá. Y si pasara eso, ¿qué sería lo peor de todo ello? Que mi familia se quedara sin mí. Desciende un nivel más, ¿qué sería lo peor de esto? Que se olvidaran de mí. Así tienen que ir desmenuzándolo, ¿vale? Y el ejercicio escrito número 8, profundizar tu frase nuclear. El peor de mis miedos es, y tienen que revisar todas sus palabras. Aquí les puso el autor un ejemplo: estoy solo, me rechazan, me dejan, les fallaré, lo perderé todo, me vendré abajo, todo es culpa mía, me abandonarán, me traicionarán, me humillarán, me volveré loco, haré daño a mi hijo, perderé a mi familia, perderé el control, haré alguna cosa terrible, haré daño a alguien, no mereceré vivir, me odiarán, me mataré, me encerrarán, me ingresarán, esto no acabará nunca. Escojan su frase, afínenla, estúdienla y si lo desean, lo comparten en el grupo, ¿vale? Y ya yo las leo y ya les voy dando retros y las retros que les debo. Tengan un lindo día, las veo mañana. Bye, bye.